Bueno, estamos aquí en la congregación donde cada semana ministramos la palabra de Dios y hoy nos va a traer el mensaje de la pastora Karen, que está con nosotros. Entonces queremos que nos comente qué es lo que nos va a enseñar en un momento aquí en la congregación. Shalom, bendiciones. Espero que este mensaje sea de una gran bendición para todos los oyentes. A lo mejor puede ser que no lo escuchen al momento, pero yo sé que en un momento lo van a requerir y ese mensaje puede estar a su alcance. Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando lo que verdaderamente es la libertad del hombre. Entonces, en resumen, vamos a hablar de ciertos conceptos que nos van a introducir a esa libertad, que nos va a permitir permanecer en la libertad, porque muchas ocasiones tenemos un concepto erróneo de lo que es la libertad, pero hoy vamos a estar hablando de ese tema, apóstol, entonces espero que sea de mucha bendición. Y hay algunos pasos para su mensaje de que nos quiere comentar para entender lo que es la libertad. Sí, al recorrido del tiempo, el hombre tiene un concepto alejado, ¿verdad?, de lo que es la libertad, y la gente piensa que quiere tener libertad de expresión, libertad en sus emociones, libertad con sus relaciones, libertad en sus cuerpos, y vemos que la pelea más grande de la humanidad, así como tal, es que pelean por su libertad. Entonces, justamente en este mensaje vamos a estar hablando qué es lo que nos va a introducir a la libertad, qué es lo que nos va a hacer permanecer, porque bueno, ya y me introduje a la libertad, ya sé qué es lo que me va a introducir a esa libertad, pero ahora es caminar en la libertad y permanecer en esa libertad que el Eterno nos ha dado desde un principio. Ok, y bueno, ¿cuál sería el punto principal que nos introduce a empezar a experimentar una vida de libertad? Bueno, primeramente nos menciona la Escritura en Juan 8:32 que Yeshua es el que nos introduce a esa libertad. De hecho, voy a darle lectura a ese versículo y dice: y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Ok, pero ¿qué verdad podríamos decir? ¿Qué verdad vamos a conocer para que caminemos en esa libertad? Y en Juan 14:16 nos dice qué es la verdad. Yeshua lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, uniendo esos dos conceptos, es que si nosotros conocemos a Yeshua, nosotros vamos a caminar en esa libertad, porque vamos a conocer la verdad de Dios, y eso nos va a introducir a caminar y estar en esa libertad. O sea, quiero entender que es conocerle, seguir sus principios, seguir sus pisadas, para que esa libertad se vaya haciendo una realidad en nosotros y no confundirla con un libertinaje, decir soy libre y hago lo que quiero. Así es, exactamente, porque de hecho ese es un grave problema que tiene el hombre, porque piensan que la libertad tiene que ver con tus deseos, con tus principios, con tus conceptos, alejados de la verdad de Dios, alejados del criterio de Dios, alejados de los principios de Dios. Entonces vemos que cuando caminamos de esa forma, la gente vive desconectada de Dios, se va al otro extremo, y de hecho dice en Primera de Pedro que no debemos de tomar la libertad como alguien que hace ya no la libertad, no practica la libertad, sino el libertinaje en sus vidas, porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Entonces, cuando nos salimos de esa conexión divina de Dios por medio de Yeshua, que es la verdad, entonces caminamos una vida de libertinaje, y eso nos va a traer un exilio en nuestras vidas. Aunque podemos decir, bueno, yo decido, yo por ejemplo, ahorita tantas manifestaciones que se hacen, como por ejemplo que legalizan o que quieren legalizar el aborto, quieren legalizar el matrimonio homosexual. Eso para ellos es
que quieren su libertad y que nosotros debemos de respetar su libertad, y precisamente por eso se levantan tantas marchas, ¿verdad? Y a veces con mucha violencia. La mujer quiere decir, yo soy libre y a mí no me gobierna nadie, no me manda nadie, pero nos vamos a un extremo cuando Yeshua no tiene nada que ver con eso, y cuando estamos bajo sus principios, nos da esa paz, nos da esa libertad, porque tenemos la conexión con el Eterno. Ok, entonces la libertad, desde el contexto que lo va a mencionar, es una libertad que en realidad lleva, ¿verdad?, paz, amor, gozo, libertad, pero esa libertad debe de llevar unos principios morales de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, porque si no, de lo contrario, si es una libertad donde no hay paz, amor, gozo, felicidad, entonces quiere decir que hay libertinaje, y en el libertinaje hay vacío, dolor y problemas. Sí, hay un exilio. De hecho, la gente vive en exilio en sus emociones, vive en exilio en su mente, y obviamente es todo lo contrario de la libertad. Es algo que te esclaviza, es algo que te tiene hasta cierto punto un vacío en tu interior, porque cuando uno viola los principios de Dios, nosotros experimentamos esa desconexión, ese alejamiento, y nos volvemos esclavos. De hecho, dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. No lo sabíamos porque todos lo practicábamos, y a veces lo seguimos practicando voluntaria o involuntariamente, pero eso nos esclaviza, el pecado, el transgredir los principios de Dios. Entonces, ¿qué es lo contrario? Es alinearnos a los principios de Dios, alinearnos a la ley de Dios por medio de Yeshua, por medio de los méritos de Yeshua, y entonces vamos a caminar en esa libertad. De hecho, vamos a sentir y experimentar, como lo decía hace un momento, esos frutos del Espíritu Santo: amor, paz, gozo y todos los demás frutos que viene manifestado en la Escritura. Pues muchas gracias, aunque sabemos que vivir en libertad de acuerdo a la palabra de Dios es más complicado, porque es estar sujeto a principios, practicar los valores, tener una conducta, una ética bíblica, vamos a llamarlo así, pero a final de cuentas eso nos va a traer una satisfacción y una llenura de lo que son el fruto del Espíritu Santo que estaba comentando. Pues, Pastora Karen, muchas gracias, y gracias por los comentarios, y que nos da un adelanto de lo que al rato se va a enseñar en este lugar. Bendiciones. Bendiciones.